El gobierno de Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por un turbio escándalo de corrupción relacionado con la construcción de centros de formación profesional FP en la Comunidad de Madrid. La presidenta, que regala 500 euros al mes a la educación privada, ha permitido que su gestión de la FP pública se vea salpicada por graves irregularidades. Obras millonarias en centros educativos fueron fraccionadas en contratos menores para eludir la ley y adjudicarse a dedo, sin ninguna licitación pública. Una verdadera bomba de corrupción en plena administración. Señor Fernández Testa, ¿cómo que corremos el riesgo de que quien quiera estudiar no se lo pueda pagar? La Comunidad de Madrid es de las pocas, si no la única comunidad autónoma donde la formación profesional no es gratuita y se están derivando los alumnos a centros privados. ¿Dónde está el riesgo? Lo que hay es una decisión deliberada de enriquecer a los centros privados. Por eso no aceptamos su enmienda, señor Testa, porque pretende que la Comunidad de Madrid financie los 10 o 15.000 euros que cuesta una FP privada al año, el curso completo, y siga sin crear las plazas públicas necesarias para absorber la demanda. Y ahí iba su enmienda, a libertad de elección y a libertad de que la Comunidad de Madrid financie centros privados. Pero en estos días, la guinda de la guinda es el escándalo de la construcción de 2 centros de FP, como comentaba la compañera Ángeles, fuera de presupuesto, sin contrato y sin expediente administrativo. Por lo que parece, el gobierno de la señora Ayuso ha conseguido tal proeza troceando contratos de 40.000 euros en 40.000 euros hasta sumar 3,7 millones. Por lo que todo apunta a poca casualidad y bastante a corrupción. Entre los casos más alarmantes destaca el complejo educativo Ciudad Escolar, donde se construyó un hospital escuela de 2,4 millones de euros sin ningún contrato oficial, un flagrante desafío a la transparencia y un golpe a la confianza en las instituciones públicas. ¿Dónde está el dinero público? ¿Qué intereses oscuros se ocultan detrás de estas maniobras ilegales? Más Madrid ya ha alzado la voz, exigiendo una comisión de investigación urgente para esclarecer este posible entramado corrupto, en el que Alfonso Mateos, es subdirector de formación profesional, aparece como uno de los principales implicados. Hoy hemos conocido, gracias a un informe de Comisiones Obreras, que 50.000 jóvenes madrileños se han quedado sin plaza en la FP pública. Estos son 1 de cada 2 solicitantes. La falta de plazas públicas es especialmente grave en los estudios con más demanda e inserción laboral, como las de la rama sanitaria, y en algunas de estas titulaciones el porcentaje de excluidos supera el 80%. Esta situación empuja a los estudiantes a la privada y obliga a las familias trabajadoras a tener que pagar hasta 500 euros al mes para garantizar el futuro de sus hijos. Esto hace más grave lo que está sucediendo en los centros de formación profesional, como el de Ciudad Escolar o la Escuela de Arte en Alcalá de Henares. Mientras las familias se preocupaban por garantizar el futuro para sus hijos, en el gobierno de Ayuso, algunos se preocupaban para adjudicar contratos a dedo, algunos solo prestaban atención al olor al ladrillo y a las bolsas de dinero. Ayuso, mientras tanto, sigue derrochando fondos públicos en la privada, fomentando desigualdades y abandonando la educación pública. El caos es absoluto. El fraccionamiento de contratos, una táctica clásica para evitar controles, ha generado una auténtica crisis de corrupción que sacude los cimientos de la administración madrileña. 7 centros de FP e institutos de educación secundaria han caído en la misma red de irregularidades, aumentando la presión sobre la presidenta, cuya política de opacidad y favoritismos hacia la privada parece haber tocado fondo. 5 millones de euros de todos los madrileños gastados sin control en una trama con cada vez más implicados. Nos fuimos de vacaciones sabiendo que el gobierno de Ayuso había construido hasta 7 centros de FP sin contrato y troceando facturas. Ahora, nada más volver de vacaciones, nos enteramos de un octavo. Este que tengo aquí detrás, el Ignacio Ellacuría, en Alcorcón. A este centro de FP a distancia, que anunciaron por supuesto a bombo y platillo, como siempre, se le destinaron 500.000 euros de dinero público sin contrato. De lo que nos estamos dando cuenta es de que esto es una práctica habitual en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo hacen de manera muy minuciosa. Veréis, cuando la administración va a pagar grandes cantidades de dinero público, tiene que pasar ciertos controles, ¿no? Como es lógico. Uno de ellos es el concurso público.
Cualquier empresa se puede presentar y tú eliges la mejor oferta, por calidad, por precio, y así hay control sobre el dinero, en qué se gasta y sobre todo se evita que se adjudique en función de si eres más o menos amigo del político de turno. Pero lo que se ha hecho aquí es hacer contratos menores, por mucho menos dinero, de hasta 40.000 euros, que es el límite legal, para poder elegir a dedo a las empresas. Y esto es ilegal. Y así ha sido el modus operandi de la Consejería de Educación durante varios años, sobre todo con la FP. Este modelo ilegal está extendido por toda la Comunidad de Madrid y ha hecho que incluso los propios directores de varios institutos estén y hayan denunciado públicamente que están asustados porque han seguido los mandatos de la Consejería sin saber que esto podía ser un delito. Hasta 8 centros educativos implicados, y sabemos que pueden ser muchos más. Exigimos explicaciones de todos los presuntamente implicados en esa trama. En primer lugar, de Enrique Osorio, que entonces era el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y que, por cierto, ha sido ascendido a presidente de la Asamblea de Madrid. De Rocío Albert, que entonces era viceconsejera de Política Educativa y ha sido mágicamente ascendida a consejera de Economía de la Comunidad de Madrid. Y de otros altos cargos del PP de Madrid, como es el actual alcalde de Móstoles, una concejala del Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, como no, del actual consejero de Educación, Emilio Viciana. Todos en cargos aún más importantes. Parece que Ayuso sabe premiar bien a la gente. Así que desde Más Madrid no vamos a parar hasta que todo esto se... Ayuso realmente protege los intereses de los ciudadanos o simplemente defiende los suyos. Esto es un ataque directo a la educación pública. Mientras los estudiantes de FP sufren exclusiones masivas, más del 80% de los solicitantes quedan fuera, Ayuso regala millones a la educación privada. La sombra de la corrupción crece, y la ciudadanía exige respuestas. Y ya en última instancia...